Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. En el mundo del chisme de famosos, hay historias donde la línea entre la realidad y el rumor se difumina con el tiempo. Aquí les presentamos una de esas historias mágicas sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de la que se ha hablado durante años. Esta historia, que comenzó bajo las luces de Estambul, en realidad floreció con un primer encuentro en un plató de televisión. El profesionalismo que se manifestaba cuando la cámara decía «acción», se transformó en una energía completamente diferente cuando la cámara decía «corte». El equipo notó su química desde los primeros días, pero nadie predijo que se convertiría rápidamente en una de las historias de amor más comentadas del país. La calma, la profundidad y la reflexión de Kerem Bürsin, combinadas con la naturaleza enérgica, sincera y radiante de Hande Erçel, crearon imágenes que parecían sacadas de una película. Los primeros rumores en los círculos de chismes comenzaron así. Esto no es solo actuación. Las largas jornadas de rodaje, las risas compartidas entre tomas y los pequeños detalles en las redes sociales, nada escapaba a la atención de los fans. Una mirada, una sonrisa, una caricia en el hombro. Pequeños momentos se convertían en una gran historia. Esa noche, cuando fueron fotografiados juntos por primera vez, fueron captados por las cámaras paseando junto a la fresca brisa del Bósforo. No hicieron declaraciones ni lo negaron. Pero sus ojos lo decían todo. Esa noche marcó un punto de inflexión en el mundo del chisme de famosos. Mientras los rumores de su romance se extendían rápidamente, las redes sociales se dividieron. Unos creían que la relación era real y pura, mientras que otros afirmaban que era solo una estrategia publicitaria. Pero Kerem y Hande nunca se involucraron en estos debates. En su propio mundo, escribían una historia tranquila pero profunda. Con el tiempo, surgieron fotos de sus vacaciones. Momentos contemplando la puesta de sol, fotos de ellos riendo juntos. Cada foto era como una pista para sus fans. Quizás esta era la forma más simple y auténtica de amor. Sin embargo, como en toda gran historia, también había sombras. Una agenda de trabajo agitada, diferentes proyectos y las responsabilidades de la vida. Los caminos de la pareja se separaron de vez en cuando. La prensa sensacionalista lo interpretó como una separación. Pero según algunos, solo fue una pausa. El detalle más comentado fue este. Nunca hablaron mal el uno del otro. Ni quejas, ni muestras de resentimiento. Esto dejó a los fans con una sola pregunta. ¿Realmente se acabó, o simplemente desaparecieron de la vida pública? Incluso hoy, una vieja foto compartida en redes sociales, una entrevista donde se les menciona juntos, o el rumor de un encuentro casual, todo es suficiente para reavivar la llama. Porque algunas historias nunca terminan del todo, simplemente se quedan en silencio. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es precisamente así.
Quizás una historia de amor, quizás una amistad, quizás un cuento de hadas inacabado. Pero una cosa es segura. Esta historia sigue siendo uno de los capítulos más inolvidables del mundo del cotilleo de famosos. Una de las historias más comentadas, intrigantes y, quizás, más inverosímiles del mundo del espectáculo, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta historia no es solo un rumor de amor, es también un relato complejo marcado por la fama, las emociones y la exposición pública. Todo comenzó un día de verano. La calidez se sentía, no solo en el ambiente, sino también en el set. Cuando se conocieron trabajando juntos en un mismo proyecto, nadie imaginaba que su relación iría más allá de una simple colaboración profesional. La química que surgió frente a la cámara pronto se trasladó tras bambalinas. La mirada profunda y la singular presencia de Kerem Bürsin, combinadas con la cálida sonrisa de Hande Erçel, crearon una atracción magnética indescriptible. La primera frase que circuló entre el equipo fue: "No están actuando". Durante las primeras semanas todo fue profesional. Los diálogos estaban memorizados, las escenas filmadas y todos concentrados en su trabajo. Pero con el paso del tiempo, pequeños detalles comenzaron a llamar la atención. Kerem trayéndole café a Hande entre actuaciones, Hande intentando animarlo en los días de cansancio. Estos podrían parecer momentos ordinarios, pero en realidad fueron el punto de partida de la historia. Los columnistas de chismes no tardaron en magnificar estos pequeños detalles. Una foto compartida en redes sociales, una mano que aparecía accidentalmente en la misma imagen, risas de fondo, todo fue analizado. Entonces llegó el momento. Esa primera imagen, capturada por los flashes de las cámaras una noche en Estambul, fueron vistos caminando juntos. No hubo pánico, ni intento de huida. Solo una serena aceptación, ese instante en que sus miradas se cruzaron lo decía todo. Después de esas imágenes, nada volvió a ser igual. Aunque los rumores de romance no eran oficiales, para todos eran reales. Los fans estaban divididos. Un grupo lo llamó "el amor del siglo", mientras que el otro argumentaba que era una estrategia publicitaria. Pero en su mundo, la situación era muy diferente. Kerem era alguien que había construido muros tras sus relaciones pasadas. Era una persona que no confiaba fácilmente, que no revelaba sus sentimientos con facilidad. Hande, en cambio, era un alma que vivía la vida al máximo, no ocultaba sus sentimientos y amaba vivir el momento. Este contraste fue lo que más los unió. Sus primeras vacaciones juntos estuvieron repletas de fotos que pasaron a la historia de la prensa rosa. Risas en medio del mar, sentados en silencio uno al lado del otro mientras el sol se ponía, cada fotografía parecía una escena de película. Pero, como en toda historia, las tormentas no tardaron en llegar. Apretadas agendas de trabajo, viajes entre ciudades, rodajes interminables. A veces la pareja no podía verse durante semanas. Su vínculo era fuerte, pero la distancia no siempre era fácil. Y entonces, comenzó el silencio. Los momentos que solían compartir con frecuencia disminuyeron. Dejaron de ser vistos juntos. Las redes sociales quedaron en silencio.
La prensa sensacionalista lo notó de inmediato, y una sola palabra dominó los titulares: una ruptura. Pero esta historia nunca dio respuestas claras. Lo más interesante fue esto. Ninguno de los dos pronunció jamás una sola palabra negativa sobre el otro. No se mencionaron nombres en las entrevistas, pero sus miradas lo decían todo. Las respuestas breves pero significativas de Kerem a una pregunta, el cambio de tema sonriente de Hande, parecían más señales de una historia inconclusa que de un final. Los fans aún mantenían la esperanza. Porque algunos lazos no se rompen, simplemente se vuelven invisibles. Incluso después de años, esta historia no ha terminado del todo. Estar en el mismo lugar en un evento, una vieja fotografía que reaparece, pequeñas pistas de amigos en común. Todo plantea la misma pregunta una y otra vez. Podría ser otra vez. Quizás el aspecto más fuerte de esta historia sea precisamente esta incertidumbre. Porque lo claro se olvida, pero lo inconcluso queda grabado en la memoria. Mirando hacia atrás, lo que sucedió entre Kerem Bürsin y Hande Erçel aún no se puede definir del todo. ¿Fue amor? ¿Fue un momento puntual? ¿O es la historia de dos personas que se conocieron en el momento y las circunstancias equivocadas? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. Esta historia no ha terminado. Simplemente se está contando. Si lo desea, puedo continuar esta historia de una manera más dramática, con un final feliz o con el tema de un reencuentro años después. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.